Que el Altísimo les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde, en esta noche. Igual también a los hermanos que están en este momento unidos virtualmente. Hay una congregación entera en este momento en Midland, Odessa. Ellos están en su totalidad, su congregación en pantalla en este momento, unidos con nosotros en este servicio. También hay un grupo de hermanos preciosos. En estos momentos van a ser las 12 del mediodía para ellos del jueves y han pedido un break ellos para unirse en este momento con nosotros desde Tokio, Japón. Así es que mandamos un aplauso a esos preciosos hermanos que están en Tokio. Es jueves, mediodía ya en este momento. Y a todos los hermanos en Colombia, en Argentina, en Chile, en Centroamérica, en México, que están unidos virtualmente en estos momentos, en Londres, Inglaterra, nos estaban escribiendo, están unidos también con sus familias, porque al final vamos a ministrar a la familia. Al final vamos a reprender al virus, pero no como una enfermedad, sino vamos a reprender ese virus como un demonio y no le vamos a dar autoridad en nuestros hogares. O sea que si aún entrare, no tendrá autoridad. ¿Lo creen ustedes? Porque es señal del Señor Jesucristo. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, y en mi nombre echarán fuera demonios. Leemos la santa y bendita palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 6, el versículo 8. Dice así: después vi un caballo pálido y amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte, y el representante del reino de la muerte le seguía. Y los dos recibieron poder para matar a la cuarta parte de los habitantes de este mundo. Oiga bien, con guerras, hambres, enfermedades y ataque de animales salvajes. En otra traducción dice pestilencias. Dice, y ataque de animales, esto es terroristas en el mundo. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de tu amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. El caballo amarillo, la muerte cabalgando sobre él, es el título de este último caballo de los 4 caballos mencionados en Apocalipsis. Los caballos representan el juicio de Dios sobre los pecados de las personas y de su rebeldía. Eso es así exactamente. Según se había predicho con múltiple anticipación de siglos, que la venida de Cristo y por ende la cercanía del periodo terrible de la gran tribulación sería en un periodo de profundo vacío espiritual en la humanidad. Eso es exactamente lo que estamos viviendo en este momento. Un vacío espiritual profundo, una maldad sin precedente en todo
el mundo, que inclusive ha involucrado a los dos pueblos, al pueblo de Israel como a la misma iglesia, esa rebelión en cierta forma que se está dando. En el pueblo de Israel uno dice, ¿cómo es posible que la ciudad en plena pandemia, la ciudad de Tel Aviv, se haya vestido de la bandera del movimiento gay en la ciudad, en el palacio municipal, en el pueblo de Dios? ¿Cómo es posible que esto se haya dado? En la iglesia evangélica, un espíritu de idolatría profundo en el aspecto político, y eso es sumamente peligroso, y eso refleja el profundo vacío espiritual que tiene la humanidad. Y ese es el ambiente que tiene que estar dado para los caballos del Apocalipsis. Como dijimos una y otra vez, en este momento lo que estamos viendo son los preparativos agigantados de estos 4 caballos del Apocalipsis. Todavía no ha sido suelto. Y si lo que estamos viendo en este momento son los resoplidos, que ya estamos viendo las consecuencias, imagínense qué terrible va a ser en el momento en que ya sean sueltos completamente. De manera que es correcto lo que estamos viendo. Dice, Dios dirige la historia de la humanidad, incluso usa a sus enemigos, que sin saberlo cumplen con sus propósitos. Los 4 caballos son un anticipo del juicio final que está por venir. E inclusive esto tiene mucha relación con el poderosísimo mensaje del fin del mundo que el Señor Jesucristo hablara allá en el Monte de los Olivos, donde Él hizo el énfasis: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. En estos momentos, los pronósticos que se están dando de parte de nuestros científicos no es nada alentador, es bastante desmotivador lo que estamos escuchando. Por ejemplo, en el mes de enero yo grabé un estudio que se llamaba "Si esto fuera la gran tribulación", que es el primer mensaje en relación a estas pandemias. Y en aquel momento estoy enfocando lo que pasó con el impresionante incendio forestal en Australia, que dejó como consecuencia 500,000 de estos 2 animalitos que los niños los aman completamente, como son los koalas y los canguros. 500,000 de esos animalitos en peligro de extinción fueron muertos a causa de esos impresionantes incendios forestales. En aquel momento mencioné una aplicación apocalíptica que estaba diciendo que son los síntomas de ese apocalipsis que se aproxima, y menciono el capítulo donde el Señor dice que el ángel fue y golpeó al sol para que el sol quemase sobre la tierra, y posiblemente algunos dijeron que estaba exagerando. Y como fue allá al otro lado del mundo, allá en Australia, el pequeño continente, a lo mejor no era ni cierto, decían algunos. Pero anoche fue Estados Unidos. Más de 1,000 rayos con fuego cayeron sobre California, en las cercanías de San Francisco, California. 160 incendios en estos momentos. 160 incendios incontrolables en estos momentos. Mostraban esta tarde las noticias múltiples de miles de familias en este momento en los alrededores de San Francisco, abandonando sus casas. Algunos dicen que apenas lograron sacar un poquito de ropa, porque el incendio es sumamente abrasador. No hay cuerpo bombero, no hay helicópteros que puedan
apagar ese incendio. Máximo, cuando ese incendio vino directamente del cielo anoche. Más de 1000 rayos incendiarios. Y el cuarto ángel fue y golpeó el sol. Es como que la gran tribulación se está haciendo sentir cada momento más y más fuerte. ¿Y cuál es la condición del mundo? Solo recordamos la palabra una y otra vez del Apocalipsis. Y ni aún así se arrepintieron. La rebelión continúa. Nuestra misma nación, que es la nación más poderosa del mundo, y por ende lo que sucede en Estados Unidos repercute en el mundo. En esta semana que estamos y en la otra que viene, nuestra nación estará profundamente dividida. En estos momentos se está llevando a cabo lo que le llaman la Convención Demócrata, y ahí están, y la otra semana la Convención Republicana, y muestra una profunda división en nuestra misma nación. Es decir, si hablamos de este contenido, estamos viendo que la condición de la humanidad es lamentable en estos momentos. Lejos de estar mostrando un arrepentimiento, lo que estamos viendo es una rebelión completa. La metáfora de los 4 caballos también se encuentra, como lo vamos a ver en la parte final, en un resumen que vamos a hacer de los 4 jinetes del Apocalipsis. Tal como lo dije, en el caballo blanco, más énfasis en el rojo y en el negro. No cabe duda que esta palabra corona tiene mucho, este virus, que se le haya dado el título de coronavirus. O sea, y conste, no es que dice que tiene una corona, sino que, como decía el doctor Méndez, que una vez lo tuve en mi programa El Mundo Actual, que es director de 6 hospitales en México, decía el doctor Méndez, es una familia de 39 virus. La razón que se le dice coronavirus no es porque tengan corona, sino que se forma esa familia en forma de corona del sol, y por eso se le da el título de corona. En Apocalipsis, tanto en el caballo blanco, más bien dice, y se le dio al líder, que voy a hacer el resumen final, al líder que montará ese caballo. Voy a hacer un resumen en ello. Al líder que montará ese caballo, dice, y por supuesto también al caballo blanco, y se le dio una corona. Y esa corona fue para tomar control total, para tomar el control de toda la humanidad, para que ese líder esté listo para ejecutar los proyectos luciferinos, o el mismo proyecto de las mismas tinieblas. De manera que esta peste o pandemia, como ya se le conoce, coronavirus, tiene mucha similitud de aplicación, y tiene que ser parte de esa aplicación hacia el caballo amarillo, ese tenebroso caballo color amarillento. En otra parte de Zacarías le llama color como ceniza, el color, la razón que dice que en aquel entonces en el Medio Oriente, la persona que se moría se le echaba ceniza para tratar de conservar unas cuantas horas más para evitar la descomposición antes de ser llenado de todos los otros aromas. Y allí también ese color, como lo dice Zacarías, color ceniza, que es el color de los muertos, aquí color amarillo. Este caballo va a recoger el fruto de los primeros 3 caballos. Por eso es un poco errático decir que el caballo blanco, y así lo creíamos mucho en los 80, cuando recuerdo cuando estábamos allá en Ámsterdam, y uno de nuestros profesores, uno de los doctores de origen italiano, nos habló acerca de ese caballo blanco en aquel entonces. Y él decía que ese caballo blanco no solamente representaba al anticristo, sino que tenía una serie de cosas que en este momento es un poco diferente como estamos viendo las cosas. Hoy entendemos, como lo voy a hacer en la aplicación, que ese personaje no necesariamente es el anticristo,
sino que puede ser el antipadre, el que prepara el poder para delegarlo en su hijo directamente. Y dice que de allí mismo se saca entonces que el caballo blanco, como nos decía en aquel entonces, significaba que cuando el anticristo aparezca o se declare, va a declarar un periodo de paz. E inclusive se nos decía en los 80 a los estudiantes de escatología, se nos decía que íbamos a tener 3 años de paz, y que eso es lo que se nos decía. Pero en verdad, cuando hacemos un análisis profundo del Apocalipsis y lo que estamos viendo en este momento, no es verdad que significa años de paz. Lo que estamos viendo es dolor, sufrimiento, luto, lágrimas y un panorama bien feo, y espíritus de guerra interno mismo de las naciones. Es el ambiente que se respira. En realidad lo que quiere decir ese personaje, cuando lo voy a decir, es que él va a traer como una falsa expectativa, una falsa esperanza, que es la que tiene el mundo. Siempre el mundo tiene una falsa esperanza, y nosotros los cristianos no debemos de alimentarnos de falsa esperanza. Nuestra esperanza debe ser única y exclusivamente aquel que está sentado en el trono, nuestro Padre Celestial. A Él sea la honra y la gloria. De manera que ese caballo no va a traer paz, el caballo negro tampoco. El caballo rojo desata espíritus de odio, espíritus de guerra. Se dice que en el caballo rojo, demonios de odio que habían estado por décadas o por siglos dormidos, serán despertados por ese líder que montará el caballo blanco. Cuando llegue ese líder del caballo blanco, va a despertar esos demonios de odio, y se van a desatar esos demonios por toditititito el planeta Tierra. Y ese ambiente, tal como lo vemos en el caballo rojo, es muy feo. Lo que estamos viendo, un espíritu de odio, espíritu de xenofobia, o sea, espíritu antimigrante, espíritu de racismo sin precedente, un odio que inclusive ha penetrado a la misma iglesia, que ha dividido a los mismos evangélicos, a veces en las redes sociales. Ese es el ambiente, es un espíritu bien feo lo que se está viendo. Después hablábamos la semana pasada de ese caballo negro, y en este momento ese caballo que recoge los frutos de esos 3 caballos, el blanco, el rojo y el negro. Ese negro tenebroso, que el panorama que vimos el miércoles pasado no es nada bonito. Ese caballo amarillo dice que viene algo particular. Uno, el que lo monta. Como vamos a ver aquí, en esta parte de esa parte, el que lo monta, aquí donde estamos viendo, perdón, el que lo monta es la misma muerte. Y detrás de él, es decir, a la sombra del caballo, aquí lo estamos viendo, a la sombra del caballo viene lo que se conoce como el principado de la muerte. Ahora, ¿por qué decimos principado? Porque la muerte no, la creencia que tiene la gente es que la muerte es solamente un ángel caído, por supuesto, o un demonio. No, al decir principado, porque son alrededor de ese demonio, que es un principado demonio, hay una multitud de demonios que se conocen como demonios de muerte. A eso se le llama principado de la muerte. Son multitudes. ¿Por qué? Porque la muerte no es Dios. Dios tiene la capacidad de estar presente en el mismo lugar simultáneamente en todas partes, porque Dios es omnipresente. Pero Satanás y los demonios no son omnipresentes. Ellos no pueden estar al mismo tiempo en cualquier lugar, pero tienen multitud de demonios que están bajo su sistema. Lo explico en el libro Camino al Falso Profeta, esa multitud de demonios que están bajo las órdenes. De manera que el demonio de la muerte es un principado de multitud de demonios que están bajo sus órdenes. Entonces dice que a ese misterioso caballo amarillo, que es el color de los muertos, dice que lo monta directamente la muerte. Ahora, ¿qué es el caballo? Ya dijimos en los primeros 3 que es un medio de transporte, es decir, que la misma muerte utilizará un sistema de transporte para transportar muerte en todo el mundo, dolor, lágrima, luto profundo.
Pensemos entonces en eso, en las multitudes de pandemias, enfermedades. Pero sin lugar a duda, ninguna había traído una connotación de trascendencia mundial y global como este misterioso coronavirus. Este misterioso coronavirus, sin lugar a duda, es el principado más cercano que hemos visto en estos momentos en relación al caballo amarillo. Hay múltiples de preguntas y confusiones mismas que nos dejan los mismos médicos en los grandes noticieros como CNN, la CBS, en todos los noticieros, nos dejan perplejos, confusos, porque todos ellos dicen que no están totalmente seguros si la vacuna que va a salir, que todos la están esperando desesperadamente, ellos mismos están diciendo que no están seguros si esa vacuna realmente va a funcionar. Aunque se está haciendo un esfuerzo extraordinariamente nunca antes visto de los científicos, y múltiples de países están invirtiendo millones de dólares y han escogido a lo mejor de sus científicos para buscar ese antídoto, lo que nosotros llamamos esa vacuna, para combatir este virus que ha paralizado en su totalidad el planeta Tierra. Pero entre todos esos grandísimos esfuerzos, los grandes galenos, es decir, los grandes médicos, todavía siguen teniendo sus profundas dudas si eso va a funcionar o no va a funcionar, o si dentro de 1 año, 2 años, va a haber un rebrote mucho más terrible que el que tenemos, o como dice Job, millones de virus que estaban dormidos en los grandes glaciares van a despertar para traer muerte, dolor y sufrimiento. Si este coronavirus tiene a la gente aterrorizada y espantado en este momento, y cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba diciendo: ven. Y apareció un caballo amarillento y el jinete que lo montaba se llamaba Muerte, y el infierno le seguía de cerca, y se le otorgó poder para la 4ª parte de la tierra, para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Si lo que estamos viendo en este momento en relación al caballo amarillo es tenebroso, y si esto todavía, o como digo al inicio, todavía no han sido sueltos estos caballos, si lo que estamos viendo son los preparativos agigantados de este caballo, entonces, mi hermano, lo que se aproxima es tenebroso. El problema es que la iglesia misma se ha vuelto insensible, tal vez no insensible, sino se ha llenado de pánico, de miedo y de terror. Y hasta se le ha olvidado a muchos de la iglesia de que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de ahora y por los siglos, y que Él nos va a sacar adelante. Pero muchísimos tienen miedo, y no es por demás. Decía la semana pasada en el Caballo Negro que no existe una familia, así lo dije, no existe una familia en todo el mundo en este momento que no tenga sentimientos encontrados, dije la semana pasada, de no haber perdido a un ser querido, a un amigo cercano. No existen múltiples de iglesias en este momento, decía la semana pasada, que tienen sentimientos encontrados, que no tienen a su pastor, que extrañan a su pastor. Como me escribía unos hermanos ayer de Nicaragua, me decían: hermano Polaine, me escribían, estamos con dolor profundo, porque nuestro pastor y el único policía, como pastor policía, era un pastor policía. En el día trabajaba ejerciendo la ley y en la noche trabajaba como ministro, como pastor. Decía: el único pastor policía que teníamos en Nicaragua se nos fue
se nos fue por el coronavirus. Esos policías cristianos de Nicaragua, esa iglesia donde era ese pastor, siente esa ausencia. Como decía la semana pasada, no existe una sola familia que no tenga esos sentimientos encontrados. En la familia de la esposa del hermano de mi esposa, y de Lisa y también de Debbie, tienen sentimientos encontrados en esta noche. Porque la mamá de ella pasó con el Señor anoche y el papá, un prominente abogado, está debatiéndose entre la vida y la muerte en estos momentos, por el cual vamos a orar al final. Aunque todo esto solo nos puede recordar esa imagen que estamos viendo ahí. Esta imagen que la usé por primera vez en el 2014. Nótese lo que sale por la boca, lo que estamos viendo, es una imagen del 2014. La garganta donde está saliendo. ¿Y de qué es? ¿Por qué estamos usando los cubrebocas hoy en día? A ver, ¿por qué estamos usando los cubrebocas hoy en día? ¿De qué nos estamos cuidando al usar los cubrebocas? Díganme, todos, díganme, ¿por qué? A ver, mi niño, ¿de qué? Mi niño, levantando su manito. Amén. Exacto, para evitar que otro nos contamine, o que el que anda enfermo contamine a otros también. O sea que el cubreboca no solamente para protegerte, sino también proteger tú en esa manera. Entonces, cuando vemos esta imagen que está viendo aquí usted, ahora uno dice, Dios mío, si esta imagen la enfocábamos supuestamente, así va a ser ya en el jinete del caballo amarillo, cuando ya sea suelto. Apocalipsis dice que será más duro para los que tengan la marca de la bestia. Vuelvo a reiterar, para muchísimos en las redes sociales creen que ya estamos en la gran tribulación, pero yo creo que no es justo, ya lo dije una y otra vez, porque en este momento ambos pueblos están siendo golpeados, la iglesia y el pueblo de Israel. Y la gran tribulación no va a ser para el pueblo, no va a ser para la iglesia. La gran tribulación será para los impíos, para el mundo sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero sí, la Biblia nos advirtió que miraríamos nosotros los síntomas de esa gran tribulación, que son los que estamos viendo en estos momentos. Es la mayor destrucción de vidas humanas que se registrará en la historia. Hasta este punto, estas tres se caracterizan por la espada, la hambruna y la pestilencia. Nótese, la espada, solo Dios sabe los espíritus de violencia que estamos viendo en este momento son prácticamente incontrolables. Pasando la otra semana, llegando al mes de septiembre, nuestra nación va a estar en el foco del mundo. Y solo Dios sabrá qué sucederá si el 3 de noviembre a las 10 de la noche se dan resultados adversos. ¿Se desatarán espíritus del caballo rojo? Porque muchísima gente de la supremacía blanca están preparándose con armas, con alimentos. Aunque en el resumen quiero hacer un resumen de lo que también están en la expectativa de estas fiestas judías que se aproximan ahorita en septiembre y en octubre, en estos momentos. Estos tres se caracterizan por la espada, la hambruna que se perfila con el caballo negro. Si bien es cierto, en Estados Unidos en este momento no estamos viendo hambruna, pero sí estamos viendo a miles de personas que están dependiendo de un regalo, de un diario.
De hecho, algunas escuelas aquí como idea están repartiendo a múltiples de familia, algunas que posiblemente realmente tienen necesidad, otras tal vez no. Pero están aprovechando ese momento. Pero eso perfila el futuro cercano. Y más para nuestros países de América Latina o países tercermundistas, si en el mismo Europa ya estamos viendo los síntomas de todo esto. Estos son los mismos medios que Dios utilizó para traer a la nación de Israel al arrepentimiento. Y en Apocalipsis, producto de esto se dará, que ya vamos a ver en la parte final, un núcleo, pero de lo que están muriendo como mártires. Al traer estas imágenes solo nos hace recordar lo tenebroso que va a ser ese caballo amarillo, si es que en estos momentos solo estamos viendo los resoplidos, solo estamos viendo ese movimiento de ellos. Estas imágenes que nos llenaron de terror y de espanto. Imágenes como esa en Ecuador, que también lo vimos en Nueva York, en Italia. Imágenes de los múltiples de entierro, que lo deja a usted con sentimientos profundos. Imágenes dolorosas, como la que vimos aquí en esto, donde están los ataúdes allí tirados en la calle, porque no tienen medios para llevarlos a enterrar. ¿Es acaso entonces el coronavirus parte de ese caballo amarillo? Que en estos momentos solamente en los Estados Unidos de América ya sobrepasamos los 170,000 muertos. Es decir, se rompieron las estadísticas. Según el doctor Fauci de la Casa Blanca, él decía ya en el mes de marzo que iban a ser más o menos 140,000 muertos hasta la época del verano y que para diciembre podría haber 250,000 de muertos. Pero en estos momentos, en estos instantes sobrepasamos, solamente aquí tenemos 172,000 muertos. Hoy más que nunca necesitamos agarrarnos. Hoy más que nunca necesitamos imitar la hazaña del padre Jacob, cuando está en aquel momento con temor, con miedo. Tiene miedo, ¿qué es lo que va a pasar con su hermano? Que él sabía que estaba profundamente resentido. Él sabía que una persona resentida es capaz de hacer cualquier clase de daño. Jacob tenía miedo por sus hijos, tenía miedo por su familia, tenía miedo de traspasar el río y llegar al otro lado de la tierra prometida. En ese miedo, en esos sentimientos profundos encontrados del padre Jacob, va hasta la orilla del río Jordán y se arrodilla delante del Señor y le dice: Señor, tengo miedo. En otras palabras, es normal que tengamos miedo. En otras palabras, es normal que muchísimos cristianos tengan miedo en estos momentos. Es normal. Es parte de nuestra naturaleza. El padre Jacob tuvo miedo. Vio la muerte al otro lado, como quien dice, vio la muerte en el horizonte. Sintió escalofrío, lo primero que él pensó fue sus 12 hijos que traía. No es exactamente lo que pensamos todos nosotros. Lo primerito que usted piensa en su familia, ¿no es cierto? Los papás, los señores, lo primero que piensan son en sus hijos. ¿Qué pasará de mis hijos? ¿Qué sucederá con mis hijos? Eso es lo que produce el caballo amarillo: miedo, terror, espanto.
padre Jacob arrodillado junto al río del Jordán, como humano. Y como humano le dice la verdad al Señor. Es lo que tenemos nosotros como cristianos. Tenemos que aprender a hablar con Dios de corazón a corazón en estos momentos de crisis, en estos momentos de miedo, en estos momentos de terror, de espanto. Es lo que tenemos que aprender a hablar con Él de corazón a corazón. Y decirle la verdad. Señor, tengo miedo. Dígale la verdad a Él. Dígaselo. El padre Jacob se lo dijo directamente, con sus propios labios. Se arrodilla junto allí y le dice, Señor, y le dice, si usted lee toda la historia es preciosa, comienza a llorar, él llora en la presencia del Señor y le dice, Señor, tengo miedo de mi hermano, tengo miedo de mis hijos, de toda mi familia. Y cuando él está orando en ese momento, siente una presencia sobrenatural. Cuando él se incorpora, ve a un personaje, a un extraordinario personaje que se sabe muy poco en la Biblia de él. Algunos le llaman el ángel de Jehová. Otros dicen que es el mismo poderoso ángel que vio Daniel allá también a la orilla del río, y que Daniel le llamó el Hijo de Dios, y que nosotros lo conocemos como, a ver, ¿cómo lo conocemos nosotros? Jesús. Es difícil saber con exactitud quién es ese ángel majestuoso que se le aparece a Daniel, pero que tiene los mismísimos atributos de Dios. Y por eso muchos creen que se trataba del mismísimo Jesús. Cuando él está con miedo, tiene miedo de perder a sus hijos, tiene miedo de perder a sus nietos, tiene miedo de perder a las esposas de sus hijos. En ese momento él siente esa presencia sobrenatural. Cuando él se voltea, ve a aquel impresionante ángel. Y cuando el ángel le declara su nombre, Jacob se da cuenta que esa es la oportunidad que no va a dejar escapar. Y lo agarra, se abarca a él. Y por eso dicen que Jacob luchó con el ángel. Lo agarra Jacob y le dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. ¿Qué es el mensaje que nos da en medio de esta pandemia y de los pasos o los momentos para que se desate ese caballo que ya estamos viendo el resoplido, ese caballo tenebroso? Es aprender a agarrarnos de Dios como Jacob. Agárrate de Él de corazón a corazón. Derrama tu vida, derrama tu alma. Ustedes saben que mi ministerio es ministerio de fe, totalmente de fe. Nunca, y voy a morir, y quienes digan todo eso son mentiras del mismísimo diablo. Nunca en mi vida he cobrado una campaña, nunca he puesto un precio, nunca, en los 42 años que llevo en ministerio. Mi ministerio es completamente de fe. Y cuando comenzó esta pandemia, mis campañas se cancelaron, se tenían que hacer. Yo no podía compartirlo con mi esposa porque usted sabe que las mujeres son más miedosas. Es lo normal, es lo normal. A veces nosotros los hombres somos un poquito más fríos, por eso que se nos dice somos más fríos
No es que no tengamos miedo, lo que pasa es que escondemos el miedo. A veces somos más miedosos que nuestras esposas. Lo que pasa es que lo escondemos, lo sabemos esconder. Si quiero compartir ni siquiera con Lisa, para allá en el cuartito de Micaela, ahí a la medianoche, en esa primera semana lloré delante de la presencia del Señor. Y cuando estaba llorando en su presencia, me llevó exactamente como al padre Jacob, aquellos años de juventud allá en Costa Rica, cuando estaba en la misma situación, aquel entonces jovencito, sin ver a mi padre, sin derecho a bajar a mi propio país. Cuando recibí visión del Señor, y en aquel momento cuando Él me dijo: ¿por qué? ¿Acaso yo no te dije que yo te iba a recoger con todo? ¿Cuándo has tenido hambre que yo no te he dado? Y cuando empecé a recordar todo aquello, dije: Señor, tú vas a proveer. Y en esos 3 meses, 4, 5 meses, hable usted con Debbie, la pastora Debbie, la esposa del hermano del pastor Obed Jiménez, que es la secretaria del ministerio. Como Dios bendijo, como que si estuviese en plena campaña. Empezó a tocar corazones que nunca nos imaginábamos virtualmente. Pero ¿qué pasó? Yo tuve miedo y tuve que manifestar mi miedo. Tuve que arrodillarme y decirle: Señor, tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué voy a hacer? En otras palabras, en este momento de ese peligro del caballo amarillo, ante esta pandemia horrorosa, feo y espantosa, es normal que ustedes como familia tengan miedo. Pero también es el momento para que ustedes, al estilo de nuestro padre Jacob, se agarre del ángel del Señor. Se agarre. Recuerde que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Agárrese del Señor, agárrese de Él y dígale: Señor, aquí estoy, tengo miedo, pero necesito que tú me ayudes. El malán respondió: estos son los 4 vientos del cielo que salen después de presentarse delante del Adón de toda la tierra. Adón es el Señor, Adonai, Elohim, Hashem en hebreo, Yahweh. El carruaje que tiene los caballos negros va hacia la tierra del norte. Los caballos blancos han ido tras ellos y los pintos han ido a la tierra del sur. Entonces los caballos de color ceniza estaban buscando salir a recorrer toda la tierra. Aquí está el caballo amarillo, miren, toda la tierra. Eso es exactamente lo que está haciendo. Porque lo que estamos viendo es muerte en todo el mundo, en toditito el mundo. A recorrer toda la tierra. Y cuando Él dijo: recorran toda la tierra, y ellos fueron a recorrer toda la tierra, entonces Él me llamó y me dijo: mira, los que han ido a recorrer toda la tierra del norte han aplacado mi furia en la tierra del norte. Quiero hacer un resumen, nada más, en este momento. Estamos viendo en Biblia a todo color los síntomas más profundos del caballo amarillo. Si queríamos tener una idea de lo tenebroso que iba a ser este caballo, lo estamos viviendo. ¿En cuántos meses? Ayúdenme a contar. Marzo. Ayúdenme a contar. ¿Cuántos meses? En 5 meses tenemos una idea de lo tenebroso que es este caballo y que va a ser peor cuando sea suelto. Así que el entendido en pocas palabras. ¿Qué dijo Jesús? Cuando ustedes vean estas cosas, ¿qué dijo? Humíllense. Humillarnos. ¿Qué quiere decir humillarse? Poner su esperanza, ¿pero en qué? ¿En algo como los mundanos? Ustedes dicen que los mundanos tienen fe. Sí, ellos tienen fe, pero una fe muerta, dice el apóstol San Pablo. Creen en ídolo, pero muerto. Pero tienen fe, pero están muertos. No hay nada que le va a hacer ese ídolo por ellos.
mismo, los mundanos también tienen esperanza, pero ¿esperanza en qué? En cosas muertas. Como dije en uno de los primeros caballos, la gente ahorita, todo el mundo tiene su esperanza en la vacuna, ¿Y qué tal si no funciona a la perfección? Así que en este momento, cuando Jesús dice, cuando ustedes vean estas cosas erguidos, quiere decir, ponga su esperanza total y absolutamente en aquel que sí puede bendecirlo, que sí puede cuidarlo y que sí lo puede proteger. Y luego dice, y levante su mirada. ¿Por qué? Hablaba hace unas horas con la cuñada de mi esposa. Es lógico, ella está dolida en lo más profundo porque su propia madre se fue anoche, aunque se fue con el Señor, pero es normal que sintamos dolor. Mientras yo le decía tranquila, ella simplemente se nos adelantó, ella simplemente se nos fue adelante, pero se siente ese dolor. Pero al fin y al cabo le dije, ella se nos fue adelante. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a ir también allá, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Por eso es que él dice, miren hacia arriba, porque su salvación no está ni en el presidente, quien quiera que sea. Por los momentos es Trump, yo no sé lo demás, o si sigue Trump. No pongamos nuestra esperanza en ellos. Nuestra esperanza va a estar únicamente en aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso es lo que él dijo, pongan su mirada hacia arriba, que su esperanza esté allá arriba en estos momentos. En resumen de estos 4 caballos, el caballo blanco significa el nuevo orden mundial. Posiblemente, a lo mejor estoy equivocado, pero de acuerdo a lo que tengo en mi libro Israel al filo de la profecía, en el capítulo 13, por primera vez decidí, por serias investigaciones que hice, hablar de el antipadre, porque increíblemente Apocalipsis habla de la Trinidad del diablo. Por aquellos que dicen que son unitarios, que no creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno dice, oye, pero entonces ¿por qué el diablo en Apocalipsis 13 está imitando a la Trinidad? Y lo está haciendo a la perfección. Pero hay algo interesante que no calzaba en todo esto. No olvidemos que la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, no fueron hechos en capítulos y en versículos, fueron todo como una carta. Eso se dividió en Edad Media. Y de alguna manera los que trabajaron en dividirlos en capítulos y en versículos hicieron algunas correcciones que en algún momento alteraron ellos el orden, como por ejemplo esa parte que correspondía al capítulo 10, ellos lo saltaron al capítulo 13. Y que dice, en esa parte del 10 dice, y vi a un personaje que estaba parado en la arena, frente al mar. Es lo que explico en Apocalipsis. A quien se le conoce como el antipadre. ¿Y por qué antipadre? Porque va a imitar Satanás la misma Trinidad. Recuerde que Jesús nunca hizo nada sin antes no recibir autoridad. ¿De dónde? ¿De dónde recibía Jesús autoridad? Del Padre. Toda potestad, dijo él, se me ha sido dada por mi Padre. Si Satanás va a imitar lo mismo, entonces ese personaje que vaya a montar el caballo blanco a lo mejor no sea el anticristo. Ojalá esté equivocado. A lo mejor es el antipadre, un líder mundial, posiblemente al frente de la nación más poderosa del mundo. Si lo que dice Daniel, tal como va a salir en mi nuevo libro, Anticristo, Daniel habla de ese personaje misterioso que nadie le pegó en 2000 años y que jamás no coincide con el Anticristo. Es lo que dice que en los últimos días
se levantará un rey anciano pero sin corona. Y aquel anciano será arrogante, causará grandes divisiones profundas. La intriga le seguirá todos los días. Y su mensaje siempre será la mentira. Y los seguidores del pacto, dice Daniel, se unirán a él hasta que el tiempo que está determinado se cumpla. Quiere decir que ese líder, ese personaje que monte ese caballo, vendrá específicamente para una misión: preparar todo para luego descargar todo el poder sobre su hijo, a quien nosotros conocemos como el anticristo. Si ese mismo personaje entonces podría ser el antipadre, algunos dicen que ese mismo montará el caballo rojo, que quiere decir desatará espíritus de odio, espíritus de guerra, espíritus de confrontación de hermanos contra hermanos, es decir, en naciones, guerras civiles, confrontaciones entre ellos mismos. Se matarán, se destruirán. Otros dicen que ese mismo personaje será el que va a montar, porque qué interesante que solamente en el primer caballo y en el último se ve que hay personas que lo montan. El primero se ve un personaje que lo monta, que es el líder. En el caballo rojo y el caballo negro se ve que es el mismo que monta el caballo blanco. Así que dicen que ese mismo líder va a desatar una crisis producto del caballo negro, producto del caballo rojo. Va a producir una crisis mundial. Allí el caballo negro que estamos viendo aquí. Y finalmente será la mismísima muerte, junto con el mismísimo principado del infierno, que montará el caballo amarillo, como lo hemos visto esta noche. A los síntomas de eso se da este acontecimiento que va a ser más crudo en la gran tribulación. Por ahora yo solo quiero hacer un retoque. Y cuando abrí el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Y entonces se les dio vestidura blanca y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se contemplara el número de sus consiervos. Uno dice: Dios mío, si lo que estamos viendo solo son síntomas, solamente en la comunidad hispana de Estados Unidos hemos perdido 125 pastores, buenos hombres de Dios. Aquí mismo en el valle. Fue el año pasado, Pastor Beto, fuimos de un siervo del Señor a predicar aquí, ¿verdad? Por él y su esposa. Lindo, una sonrisa preciosa y lindo. Ya no están. Muchos consiervos y de sus hermanos también. Si ahorita mismo estamos viendo y con las cosas que hemos hablado, que solo Dios sabe, es lógico que el nuevo orden está detrás de todo esto. Es lógico que hay fuerzas luciferinas detrás de todo esto. Eso es indiscutible. No estamos peleando con una simple enfermedad, estamos peleando con un demonio de muerte. Así tenemos que verlo los evangélicos, con un demonio de muerte. No estamos peleando con una simple enfermedad. No estamos peleando con una simple lepra. No, estamos peleando contra un demonio de muerte. Y así es como tenemos que enfocarlo los evangélicos. Estamos peleando con él, entonces tenemos que llenarnos de la autoridad en Cristo Jesús y reprenderlo en el nombre de Jesús. Si lo que estamos viendo entonces es un anticipo, con esta imagen que salió apenas un poco más de 10 días. Hace 10 días. Eso fue hace 10 días. Un periódico israelí sacó un artículo
dijo que solamente en el mes de julio, solo en el mes de julio, en los países islámicos, africanos, han ejecutado, oiga bien, han ejecutado a más de 6.000 cristianos. Esto fue lo presentaron en vivo ayer. Decía el periódico, el portal israelí, decía, como son cristianos evangélicos, a ningún noticiero le importa ni le interesa. Por lo tanto, dijo, no es noticia. Ningún periodista se ha querido ni siquiera motivar para dar a conocer esos crímenes horrendos contra estos cristianos. Dijo, están ignorados. El mundo los ignora. Ningún presidente ha levantado su voz para condenar al mundo islámico por esos 6.000 cristianos que han ejecutado solamente en el mes de julio. No hay ninguna voz que se ha levantado en favor de ellos. Eso decía, no yo, el periódico israelí decía, no hay ninguna voz que se ha levantado. Primero, porque no es noticia. Segundo, porque es islámico y la mayor parte de las grandes cadenas de noticiosas son financiadas por los petrodólares. Así que no les interesa dar a conocer estas noticias. Esas son las voces que no son escuchadas, como la de los niños que son asesinados en el aborto, que nadie puede escuchar, y a nadie le importa escuchar esa vocecita. Nuestros mártires. Eso da un anticipo de lo que va a ser la gran tribulación ya. Ellos acaban de pasar hace poco más de 10 días. ¿Cómo es posible que en plena pandemia, en el puro corazón de la pandemia, más de 6.000 cristianos han sido ejecutados? Hay 6.000 familias en este momento en África, al menos de los que estamos, sabemos nosotros, entre ellos niños, esposas, madres, hermanos que están llorando a sus mártires. Las voces de esos mártires las encontramos allí pidiendo al Señor que apure esto, que apure. El Señor le dice, tranquilo, descansen un poquito de tiempo. Es la súplica de esas almas. Porque no olvidamos que en el cristianismo nosotros creemos que la persona que se muere, no como dice ciertas religiones sectarias allá, que la persona queda dormida, inerte allí en el sepulcro, bueno, y si lo queman entonces en la ceniza. No, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que en nuestro cuerpo sí queda aquí, pero cuando usted muere, su alma va a la presencia del Señor, tal como Él se le prometió al ladrón penitente. Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tesalonicenses capítulo 4 dice, 1 Tesalonicenses dice, y que el Señor, así mismo vendrá el Señor con las almas de los que durmieron en Él. ¿Por qué dice eso? Tesalonicenses dice, y así mismo vendrán con Él las almas que durmieron en Él. Porque en el cristianismo, por eso es que nosotros no hablamos que se murió fulano, se murió sutano, no, simplemente estamos diciendo en medio de esta pandemia se nos adelantó, porque para nosotros no ha muerto, Él vive y está en la presencia del Señor, se nos adelantó. Y dice que las almas de los que se nos fueron vendrán con Él en el arrebatamiento. O sea que esas almas están. Y esas almas clamaron, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor les dijo, tranquilo, esperen un momento, hasta que se cumpla el número. Esta venganza no se llevará a cabo hasta la parte final de la gran tribulación, cuando el Señor dé la orden de ejecutar las 7 copas. Al final de ella aparece el Señor. Cada mártir recibe la vestidura blanca del vencedor y se le dice que descansen hasta el tiempo señalado por Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Y esa venganza llegará en su momento preciso. Lo que estamos en este momento viendo todos no es la gran tribulación. Estamos
Estamos viendo los preparativos de los 4 caballos. No están sueltos todavía. ¿Y por qué es importante decir esto? Si lo que estamos viendo no es la gran tribulación, entonces la gran tribulación está a la vuelta de la esquina. Pero si la gran tribulación está en la vuelta de la esquina, el arrebatamiento de la iglesia también está a la puerta. La gran tribulación nunca ha sido prometida para la iglesia. El Señor dijo, y tendréis tribulación por corto tiempo. Es lo que llamamos nosotros la pretribulación, esto que estamos pasando. Dice, pero no tengan miedo, yo los libraré de la hora de la gran prueba que ha de venir sobre el mundo. Que la tradujeron solo prueba, y el original dice la gran prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Esa es la gran tribulación. Y yo te guardaré de la gran prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Entonces tenemos que tener cuidado con aquellos grupos que están en las redes sociales escribiendo que entonces si ya vienen, que primeramente vienen los 7 años de la vaca flaca y de la vaca gorda, y después los 7 años de la vaca flaca, y que entonces empieza a preparar, porque la iglesia va a pasar los 7 años de gran tribulación, empieza a preparar granos, comidas y todo, y si es posible refugio allá en la selva. No. Para comenzar, nuestra confianza debe permanecer en el Señor. Segundo, no tiene por qué preocuparse por el futuro. Era la preocupación de los apóstoles. ¿Y ahora qué va a pasar cuando Él se nos vaya? Porque Él les decía, yo me voy a ir. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer? Nosotros dejamos todo lo dejamos. Yo dejé en las redes allá con pescaba. ¿Cómo voy a...? Y el Señor les dijo, ¿por qué se preocupan por el día de mañana? ¿Acaso las aves del cielo no tienen comida todos los días? Ninguno de ellos cae sino por la voluntad de mi Padre. ¿No valéis más vosotros que esas aves del cielo, que esas flores? Aún vuestros cabellos están contados. Y luego el rey David dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. En otra palabra, aprendamos en estos momentos de pandemia a confiar y en el futuro que venga en las manos del Señor. Y segundo, si llega la gran tribulación, vive Jehová, que Él sabrá hacer con nosotros. Y uno de ellos va a ser exactamente lo que hizo con... A ver, díganme ustedes. ¿Dejó el Señor que Noé pasara en vivo y a todo color debajo del diluvio? ¿Lo dejó? ¿Qué hizo el Señor con Noé? Lo montó en una barca y lo puso arriba del diluvio. ¿A dónde está? ¿A dónde es la esperanza de la iglesia que va a pasar este diluvio que viene en la gran tribulación? Arriba. A menos que si usted quiere quedarse en la gran tribulación, no hay problema. Si usted se quiere quedar, entonces sí empieza a comprar productos. Solo que eso, si no se muere con las pandemias, y si no se muere con las guerras civiles, y si no se muere con los terremotos, y si no se muere con los incendios que le va a venir. En otras palabras, mejor depositemos nuestra total y absoluta confianza en el Señor. Pónganse de pie, por favor. Nuestra total y absoluta confianza en el Señor. No temas lo que ha de padecer. Es que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Esto quiere decir corto periodo de tiempo. Es esto que estamos viviendo posiblemente. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué interesante. ¿Cómo se llama esta pandemia? Corona. ¿Y cuál es la promesa del Señor que hace para estos días? La corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Aprendamos a poner nuestra total y absoluta confianza en el Señor. Quiero pedirles que los que son familia se tomen de la mano todos, los que son familia. Y voy a pedir también en los hogares virtuales. Toda la familia, pónganse en sus casas, los que están virtual. Agárrense la familia de sus manitos.